Valeria se detuvo frente a una de las puertas cerradas. Acercó la oreja. ¿Oyes?, susurró. Buenas noches. Las llamas crepitan suavemente y las sombras bailan alrededor nuestro. Hay historias que solo se atreven a salir en la oscuridad. Relatos que llegan silenciosamente a nuestro correo. Mi relato de la fogata @gmail.com. Esta es tu fogata, tu refugio. Están escuchando Relatos al calor de la fogata. Yo soy Chuchote Torres, su anfitrión en estas noches de misterio. Hoy exploraremos 3 historias extraordinarias que nos llegan desde el lado más profundo de la Ciudad de México. Si tú también tienes una historia que contar, desde cualquier rincón del mundo, escríbela y compártela con nosotros. Ahora, acomódense y comencemos. Nuestro primer correo llega de Adrián M. El asunto dice: la casa de la tía Toña. Adrián nos cuenta lo siguiente. Era el año 1998 y la Ciudad de México aún respiraba ese aire denso y prometedor del fin del milenio. Yo, Adrián, tenía 22 años y una obsesión malsana por lo oculto, alimentada por cintas de VHS, de terror, y las leyendas que corrían de boca en boca en las universidades y cafés del centro. Fue en uno de esos cafés, en El Habana, cerca de la Zona Rosa, donde escuché por primera vez el nombre completo de la leyenda: la casa de la tía Toña. En el corazón del bosque de Chapultepec, no era solo una historia, era un reto, un imán para idiotas como yo, buscadores de emociones fuertes que creíamos que la adrenalina era una forma de arte. Mi oportunidad llegó una noche de octubre, cuando la ciudad se vestía con un frío prematuro y una neblina que olía a lluvia y gasolina. Mis amigos Carlos y Valeria estaban tan ebrios de curiosidad como yo. Carlos es el escéptico, iba por la aventura. Valeria, la gótica del grupo, por la posibilidad solo remota de que todo fuera cierto. No son 3 casas, susurró Valeria, en el asiento trasero del bocho que yo conducía. Sus dedos enguantados señalaban un mapa desplegado sobre sus piernas. Ella dijo: es una. Las otras 2 son cortinas de humo, señuelos para despistar. La verdadera está en la barranca de Barrilaco. Es la que tiene verja negra torcida y la que mira hacia el río seco. Siendo ella habitante de la ciudad desde pequeña, conocía las calles, pero no esos recovecos oscuros de las lomas de Chapultepec. La tercera sección del bosque de noche es otro país, un territorio hostil y silencioso donde la luz de las lámparas parece ahogarse en la negrura de los árboles. Dejamos el coche en una calle solitaria, cuyo nombre no recuerdo, y nos adentramos a pie. Equipado solo con una linterna de mano, cuya luz bailaba débilmente delante de nosotros, traicionándonos con cada sombra que creaba. El aire era más frío dentro del bosque, un frío húmedo que se pegaba a la piel. El camino de tierra serpenteaba cuesta abajo, hacia la barranca. El sonido de la ciudad murió por completo, reemplazando por el crujir de nuestras propias pisadas sobre hojas secas y la ocasional rama que se quebraba en la oscuridad como un hueso. Era fácil de entender por qué decían que este lugar se parecía al bosque del proyecto de la bruja de Blair. Aquí la sensación de estar perdido, de ser observado, era inmediata y visceral. Carlos bromeaba con voz baja, pero su voz sonaba forzada, delgada. Valeria caminaba en silencio, sus ojos escudriñando la negrura como si se esperara ver algo. Yo solo sentía el latido de mi corazón, en los oídos un tambor primitivo que marcaba nuestro avance hacia lo desconocido. Y entonces la vimos. No fue gradual. El camino dio un giro brusco y allí estaba, surgiendo de la noche como un espectro de cemento y agonía. La reja negra, tal como Valeria había dicho, estaba torcida, arrancada de uno de los goznes, como por una fuerza brutal. Más allá, la casa, una estructura de 2 pisos que el tiempo y el abandono habían devorado,
Las ventanas eran bocas vacías y oscuras. Los muros estaban agrietados y manchados de humedad y algo más. Algo que en la penumbra parecía oscuro y resbaladizo. Un silencio profundo se apoderó de nosotros. Ni siquiera los insectos cantaban aquí. El mundo se había muerto alrededor de esta casa. «Como mierda», murmuró Carlos, pero su frase se perdió en el viento frío que sopló desde la barranca, llevando un olor a tierra mojada y a podrido, a carne olvidada en un rincón húmedo. Cruzar la reja fue como traspasar un velo. La temperatura descendió de golpe. La linterna tembló en mi mano, barriendo la fachada. En la puerta principal, alguien había pintado con spray rojo algo que asemejaba a un ojo llorando lágrimas de sangre. No eran grafitis modernos, parecía viejo, descarado, como si la pintura se hubiera secado hacía una década. Empujé la pesada puerta de madera. Chirrió con un sonido que me erizó la piel. Un lamento prolongado que anunciaba nuestra intrusión a cualquier cosa que habitara dentro. El interior era una cápsula de horror, detenido en el tiempo. El mobiliario cubierto por sábanas polvorientas parecían formas agazapadas en la penumbra. Retratos que colgaban torcidos en las paredes. Las caras de los personajes borrados por el moho y la oscuridad, excepto por los ojos, que en algunos parecían haberse conservado de manera antinatural, vacíos. El aire era espeso, pesado y con un sabor metálico en el fondo, como de cobre o de sangre vieja. Subimos las escaleras. Cada escalón gemía bajo nuestro peso, una queja constante que era la única banda sonora de aquel silencio opresivo. Arriba, un pasillo largo se extendía hacia la oscuridad. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, excepto una, al final. Valeria se detuvo frente a una de las puertas cerradas. Acercó la oreja. «¿Oyes?», susurró. Nos quedamos quietos y entonces lo oímos. No era el sonido de la casa, era un llanto, lejano, ahogado, como el de un niño. Venía desde detrás de la puerta. Carlos palideció. El viento, tiene que ser el viento en la barranca. Pero el llanto era claro, intermitente, desesperado. Yo, imbécil, empujé la puerta. No se dio, estaba trancada, o algo lo bloqueaba desde dentro. Desde la ranura inferior, un olor nauseabundo nos golpeó. Dulzón, putrefacto. El llanto cesó de repente, y entonces 3 golpes secos y contundentes resonaron desde el otro lado de la madera, tan fuertes que la puerta vibró. No fueron golpes humanos, sonaron a algo duro, pesado, como un mazo de carne y hueso. Retrocedimos aterrorizados, corrimos por el pasillo hacia la única habitación abierta. Era el lugar más frío de la casa. El cuarto estaba vacío, excepto por un viejo ropero de espejo empañado, y, en el centro, una mancha oscura y enorme en el centro de madera, tan profunda que parecía que la madera había bebido algo muy oscuro y nunca se había secado. Me acerqué. La mancha era irregular, con patrones que se extendían como dedos o tentáculos en el borde. Algo brilló débilmente. Me agaché. Era una pequeña medalla de latón, de San Cristóbal, oxidada y pegada al suelo con una sustancia seca y negra. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, con un estruendo que hizo saltar a Valeria. No había corriente de aire, no había explicación. Carlos forcejeó con el picaporte. «¡No abre! ¡No abre!», gritó. Su escepticismo convertido en puro pánico. Y entonces el ropero se movió. Solo un poco, un raspado sordo contra el piso. El espejo empañado reflejaba nuestra imagen distorsionada, 3 caras pálidas y aterrorizadas. Pero detrás de nosotros, en el reflejo, había una cuarta figura, alta, delgada, una silueta oscura sin rasgos indistintos, pero que irradiaba una tristeza y una ira tan profundas que el aire se volvió irrespirable. No la veíamos con nuestros ojos, solo en el espejo, de pie, observándonos desde la puerta cerrada. Una voz, áspera como la lija, susurró en el aire, no en nuestros oídos, sino dentro de nuestras cabezas. Un susurro que heló la sangre en nuestras venas. ¿Por qué se llevan a mis niños? Fue Valeria quien reaccionó. Con fuerza que no sabía que tenía, gritó: «No somos tus enemigos,
y embistió la puerta. Se dio de repente, como si quien la sostenía hubiera soltado la presión. Salimos disparados, no bajamos las escaleras, las caímos, no corrimos por el pasillo, volamos. La casa parecía despertar a nuestro paso, crujidos por todas partes, susurros en las paredes, el llanto de un niño que ahora sonaba en todas las habitaciones a la vez. Desgarrador. No miré atrás hasta que estuve fuera, cruzando la verja torcida, jadeando, con el sabor del miedo vomitivo en la boca. Carlos vomitó entre los arbustos. Valeria lloraba en silencio, temblando de forma incontrolable. Alcanzamos el coche, y fue solo bajo la luz mortecina de la calle que vi la mano de Valeria. En su palma, apretada con tanta fuerza que se había marcado en la piel, estaba la pequeña medalla de San Cristóbal, que yo había visto en la mancha en el suelo. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Carlos se mudó a Guadalajara un mes después. Valeria dejó de buscar lo oscuro. ¿Y yo? Ya no miro los retratos antiguos, no escucho leyendas urbanas y nunca más vuelvo a entrar a una casa abandonada, porque sé que algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran nunca, y que la tía Toña, en su dolor infinito, aún busca a sus niños que cuidar en la oscuridad de su casa en la barranca. Y a veces, cuando el viento sopla desde el bosque de Chapultepec, en las noches de octubre, creo oír un llanto lejano y una pregunta susurrada en el aire. ¿Por qué se llevan a mis niños? Un relato profundamente escalofriante. Gracias, Adrián, por compartir esta experiencia con nuestra comunidad. Nuestro segundo correo es de Diego R. Asunto: la enfermera del hospital La Raza 2020. Diego nos relata lo siguiente. El año 2020 no solo trajo un virus, trajo un silencio aterrador. La Ciudad de México, usualmente un torrente de ruido y vida, se sumió en una quietud opresiva, rota solo por el sonido lejano de las ambulancias. Yo, Diego, no era un médico, ni un héroe. Era solo un contador de 34 años que había tenido mala suerte, que en una tos seca y una fiebre devoradora me llevaran directo al corazón de la pesadilla, la zona COVID del Hospital General La Raza. El lugar era un infierno de acero inoxidable y desesperanza. El aire saturado de alcohol y cloro no lograba enmascarar el olor dulzón de la enfermedad y el miedo. Los pasillos repletos de camillas con figuras jadeantes, bajo tiendas de plástico, no resonaban con la sinfonía de la pandemia. El bip constante de los monitores, los sollozos ahogados, la tos profunda y húmeda, eran una banda sonora de nuestra condena colectiva. La luz era artificial, cruel, y no parecía diferenciar el día de la noche. Fui ingresado a una sala abarrotada. Mi cama era una más en la fila interminable de agonía. Los días se fundían en una neblina de dolor, sueño intranquilo y la visión borrosa de los trajes blancos de protección que se movían como fantasmas apresurados. Sus rostros ocultos tras máscaras y caretas, sus identidades borradas por la urgencia. Me sentía increíblemente solo, aislado en un mar de miseria, luchando por cada bocanada de aire que se sentía como vidrio molido en mis pulmones. Una madrugada empeoré. La fiebre escaló a nivel delirante. Los moniteros junto a mi cama parecían enloquecer. Sus pitidos se confundían con el zumbido de mis oídos. Sentía que me ahogaba. Sentía que el peso en mi pecho me iba a triturar. Mis vecinos de cama, sumidos en su propio infierno, no podían hacer nada. Intenté gritar, pedir ayuda, pero solo logré un quejido ronco. Una burbuja de sonido que se perdió en el estruendo silencioso de la sala. Fue entonces cuando la vi. No llevaba el traje blanco de bioseguridad, el DPI que todos usaban. Su figura se recortaba con una claridad surreal contra la penumbra caótica de la sala. Era delgada, esbelta, y vestía un uniforme de enfermera antiquísimo, de esos que solo se ven en fotos en blanco y negro. Un vestido blanco impecable, planchado con una precisión militar, con un delantal crujiente y una cofia almidonada que enmascaraba un rostro pálido y sereno. Su cabello, de rubio cenizo, estaba recogido en un moño perfecto bajo la cofia. Se deslizó junto a mi cama, sin hacer ruido. Sus movimientos eran fluidos, calmados, un contraste absoluto con el caos frenético que nos rodeaba. No tenía mascarilla. Podía ver sus ojos, en un azul claro y profundo, que me miraban con una ternura y tristeza infinitas. No dijo una palabra. Colocó la mano fría, gloriosamente fría, sobre mi frente ardiente. El alivio fue instantáneo, como si un fuego interno hubiera sido apagado por un bloque de hielo.
Con su otra mano, revisó el suero con una eficiencia silenciosa. Sus dedos largos y delicados ajustaron el flujo con un toque experto. Tomó un vaso de agua con una pajilla y lo acercó a mis labios agrietados. El agua me supo a vida. Luego me tomó la muñeca y sus dedos encontraron mi pulso. Su contacto era gélido, pero no desagradable. Era un frío sanador, purificador. Me susurró algo tan bajo que casi fue un pensamiento dentro de mi cabeza. Tranquilo, respira despacio. Pasa el momento. Tu turno aún no llega. Su voz era suave, como un crujir de la seda, y llevaba un acento antiguo, de otra época. Bajó su mirada. Mi pánico se disipó. La opresión en mi pecho se dio lo suficiente para que pudiera inhalar una bocanada de aire que no me dolió. El pitido de los monitores se calmó, volviendo a un ritmo estable, menos urgente. Me mantuvo la mirada, con esa pena eterna en sus ojos azules, hasta que mis párpados, pesados como plomos, se cerraron. Caí en el primer sueño profundo y reparador que tenía desde que llegué. Cuando desperté horas después, bañado en un sudor frío pero con la fibra rota, lo primero que hice fue buscarla. La luz del día matutina se filtraba por las ventanas, iluminando el ajetreo de las enfermeras de verdad, con sus trajes blancos de plástico, sus voces amortiguadas por las mascarillas. ¿Y la enfermera? Logré decir con mucho esfuerzo, dirigiéndome a una de ellas que me checaba la temperatura. ¿Cuál enfermera, señor?, preguntó sin levantar la vista del monitor. La de anoche, la del uniforme blanco antiguo, la de pelo rubio, no llevaba equipo. Me ayudó. La enfermera se quedó quieta, bajó el termómetro y miró a través de la careta empañada. Sus ojos mostraban una mezcla de cansancio y reconocimiento. Planchada, impecable, ¿verdad? Manos frías. Asentí en un escalofrío recorriéndole la espalda a pesar de la mejoría. Ella asintió lentamente, con una sonrisa triste bajo la mascarilla. Sí, la conocemos. Es Eulalia. No aparece mucho por esta área, suele estar en pabellones más antiguos, pero a veces viene cuando más las necesitan. Se le apareció a mi abuelo hace 30 años. ¿Dices que te ayudó? Sí, me salvó. La enfermera sintió de nuevo, como si confirmara algo que ya sabía. No fue la única madrugada. El señor en la cama 5C dice lo mismo. Se inclinó y ajustó mi almohada con un gesto profesional, pero su voz bajó un susurro. Dicen que perdió su humor, y por eso es que se quedó aquí, para cuidar a los que en este mundo están a punto de dejar. No tiene paz, pero nos da un poco a nosotros. Se fue a atender a otro paciente, dejándome con paz profunda y un misterio que jamás podría explicar en una hoja de Excel. Nadie más vio a la enfermera de blanco impecable esa madrugada en los registros. No había huellas de sus pasos silenciosos, ni registró sus manos frías, pero mi mejoría fue médicamente inexplicable. Y a mi alta, una semana después, mientras firmaba los papeles, supe que no había estado solo en ese infierno. A veces en las noches más silenciosas, cuando el recuerdo de aquel año terrible regresa, no pienso en el miedo o el dolor. Pienso en unos ojos azules y tristes, en unas manos frías que me ofrecen consuelo desde el otro lado de la vida. Y una lección que el hospital Arrasa me dio, que incluso en el pozo más oscuro puede parecer un fantasma tenderte la mano y recordarte que la compasión es eterna, que Eulalia, la planchada, aún cumple con su turno. Una historia conmovedora que encuentra luz en la oscuridad. Gracias, Diego. Nuestro tercer correo viene de Sebastián L. Asunto: El monje del tranvía, 1947. Sebastián nos comparte: mi abuelo, don Sebastián, no era un hombre dado a la fantasía. Era electricista de oficio, de esos que arreglaban los tranvías cuando aún recorrían la ciudad como serpientes de acero y chispas. Hombre de manos callosas y de verbo escaso. Cada palabra que soltaba tenía el peso de una tuerca, bien apretada. Por eso, cuando de niño me sentaba a su lado en el pequeño patio de su casa, en Coyoacán, y le pedía que me contara una historia de las de antes, yo sabía que lo que salía de su boca, por extraño que fuera, lo había vivido, o al menos su memoria lo creía con fuerza inquebrantable. Fumaba su pipa, el olor a tabaco barato mezclándose con el jazmín, y sus ojos ya velados por las cataratas miraban hacia un punto fijo en la noche, como si pudiera enfocar el pasado. Fue en el invierno del 47, comenzaba, y su voz áspera se suavizaba con la nostalgia. Yo tenía tu edad, muchacho, pero ya trabajaba.
en el tranvía de la línea San Ángel. Ese era mi responsabilidad. El número 12, un vagón viejo pero noble que hacía un último recorrido de la noche, pasando por la Plaza La Conchita cerca de las 11. Mientras me contaba la historia, hacía una pausa, dejando que el chirrido lejano de un freno de camión en la calle se colara en nuestro silencio. En esa parada siempre subía él, siempre en el último vagón, un monje con un hábito grueso y marrón, de esos carmelitas descalzos, con una capucha siempre levantada que le tapaba casi todo el rostro, pero no se veía viejo, no, se movía con una paz, una tranquilidad que ponía nervioso. La gente le hacía espacio, no sé si por respeto o por instinto. Yo me quedaba quieto, sin respirar, absorto. Lo raro no era que subiera, continuaba mi abuelo, bajando la voz a un susurro confidencial. Lo raro era cómo pagaba. El cobrador, un tipo llamado Rogelio, le extendía la mano y el monje dejaba caer en una palma unas piedritas, pequeñas, blancuzcas, livianas como plumas, pero con una textura porosa, como de hueso viejo. Rogelio al principio se quejaba porque era inútil. Si insistía, el monje solo asentía ligeramente y se alejaba hacia el fondo del vagón, y las piedritas al rato siempre desaparecían. Se esfumaban de la mano o del bolsillo de Rogelio. ¿Y nadie le decía nada, abuelo?, preguntaba yo, con los ojos como platos. ¿Quién iba a reclamarle a un hombre de Dios? Además, la gente en ese último viaje iba cansada, con sueño, volviendo a sus hogares. Solo querían llegar, pero todos lo sentían. Un frío que se colaba aunque las ventanas estuvieran cerradas. Una calma, demasiado profunda, como si el tiempo se ralentizara. La parte favorita de mi abuelo y la mía era el final del viaje. Llegábamos a la terminal de San Ángel. El tranvía se vaciaba. Rogelio y yo, por rutina, revisábamos el vagón y nunca estaba ahí. Las puertas las abría yo y era el primero en bajarse, pero cuando mirábamos hacia los asientos no había rastro. No había quedado ni el más mínimo aroma de incienso o lana mojada. Nada. Era como si el vagón se lo hubiera tragado. Rogelio se santiguaba cada vez. Otro viaje con el fantasma, Sebas, me decía, y se iba corriendo a su casa. Mi abuelo soltaba un resoplido, una mezcla de incredulidad y aceptación. Pero una noche lo vi hacer algo más. Fue una noche de llovizna, y desde mi cabina, mirando el espejo retrovisor, lo vi, claro como el día. Mientras el tranvía rodaba, él se acercó a la pared del fondo, justo donde no había puerta, y la pared se volvió como humo, como agua oscura. Él simplemente caminó a través de ella, se desapareció en la oscuridad. Entre un parpadeo y otro, no fue magia, muchacho, fue otra cosa, algo más antiguo. Apagaba su pipa contra la suela de la bota, y no solo en el tranvía. Una vez terminando una reparación en la iglesia de la Conchita, ya bien entrada la noche, lo vi en la plaza. Estaba de pie, bajo la luz de la luna, mirando la fachada de la iglesia, y sonreía. No una sonrisa alegre, sino una sonrisa de paz absoluta, como si estuviera viendo el lugar más hermoso del mundo. Dio 2 pasos hacia un muro lateral, uno de esos de piedra sólida sin rendija, y pasó a través de él, como si la piedra no fuera más sólida que la neblina. Don Sebastián, que se quedaba callado un largo rato mirándome fijamente. La gente dice que es un fantasma, un alma en pena. Yo no sé, un alma en pena no sonríe así, no trae esa calma. Quizás es un guardián, o un eco de algo que ya no entendemos, pero te lo digo yo, que lo vi con estos ojos. Ese monje, lo que sea, sigue ahí, y paga su pasaje, a su manera, con los huesitos del tiempo. Luego, se levanta con un quejido. Ponía su mano callosa sobre mi cabeza y decía: y no se lo cuentes a tu madre, que me dice que te lleno la cabeza de disparates. Pero yo sabía, y él lo sabía, que no eran disparates. Eran las historias verdaderas de una ciudad, que guarda sus secretos en los pliegues del tiempo. Y a veces, solo a veces, se los muestra a los electricistas de los últimos tranvías y a los nietos que saben escuchar. 3 historias, 3 misterios de la Ciudad de México que demuestran que lo extraordinario a menudo se esconde en lo cotidiano. Si tienes una historia que contar, escríbenos a mirelatodelafogata@gmail.com. Suscríbanse a Relatos al Calor de la Fogata en YouTube y activen las notificaciones. Que tengan sueños tranquilos, o al menos interesantes. Soy Chuchote Torres. Hasta la próxima historia.